Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener como invitado a un hombre que tiene conmigo una amistad de añeja data, que se comenzó en el año 72, cuando él me brindó a mí el privilegio de sustituirlo cuando él viajaba esporádicamente a Estados Unidos, donde tenía a su madre, que para fortuna de él duró más de 100 años de edad, y otros parientes, y entonces me daba a mí el privilegio de firmar autógrafos, porque cuando el pueblo cuestiona, tenía en ese entonces muy poco tiempo, la gente era, bueno, ese era un toque de queda. Usted podía oír el pueblo cuestiona caminando por una calle, porque todos los radioreceptores estaban sintonizando el programa. Vamos a aprovechar, como el siglo ha tenido tantos reconocimientos, incluso de la Organización de las Naciones Unidas, pues no vamos a hablar de esos reconocimientos muy merecidos todos y cada uno, sino que hay una faceta de él que casi nunca los que lo entrevistan la tienen, y es la de historiador. Un buen historiador, tiene un volumen de historia dominicana y no ha valido las reconvenciones fraternas que, como hermanos masones que somos, yo le hago para que se dedique más a ese quehacer, porque la historia dominicana ganaría un historiador talentoso, capacitado, y además que solamente con las luchas por la democracia dominicana en la que él ha participado, podría escribir historia reciente de la República Dominicana. De inmediato vamos a dialogar con Herculio Veloz Burgos, ese destacado comunicador y durante mucho tiempo político e historiador. Es un hombre multifacético y hay una característica en él, que en todas y cada una de sus vertientes se ha destacado. Claro que él, por esa modestia que le caracteriza, no hace mucho alarde de esos logros. Bueno, Herculio, la sociedad dominicana ha estado consternada recientemente con la muerte por castigo físico en varios departamentos de la Policía Nacional. La que más consternó a esa sociedad fue la de el joven David de los Santos, un hombre de una recia corpulencia, pero imagínate, la situación ahí fue indescriptible, porque fue encerrado en una celda en el destacamento policial del sector de Naco, capitaleño, y entonces intentó escapar, lo agarraron, lo metieron en una celda con otros detenidos, entre ellos un haitiano, y por ese hecho de haber intentado escapar, lo esposaron en la espalda, y cuando lo agredieron los presos, los detenidos, sin la intervención de los policías de servicio, pues no pudo defenderse y murió al día siguiente. Indudablemente que estas cosas, a lo que como tú y como yo hemos luchado, tú arriesgando la vida
y yo también, pero ya más como comunicador, pues sentimos estos acontecimientos. Realmente, Mario Emilio Pérez, primero las gracias por esta nueva invitación a tu prestigioso programa Vertiente de Opinión. Realmente esas muertes, no una sola, esas muertes han realmente alarmado a la sociedad dominicana. Porque ¿cómo se explica que en este siglo se estén matando personas en los cuarteles de cualquier país del mundo? Pero ya eso es otra cosa. Pero en República Dominicana. Sobre todo en un gobierno que preside Luis Abinader, que nadie puede acusarlo de ser un gobierno represivo, que nadie puede decir que es un gobierno dictatorial, sino un gobierno democrático. Sin embargo, parecería que hay sectores en nuestro país enquistados en determinadas instituciones que es como si quisieran dañar la imagen del gobierno que preside Luis Abinader. Eso ha consternado al pueblo dominicano, porque en vez de uno en Naco, fueron tres, uno en Ocoa y otro en Santiago de los Caballeros. Eso es lo que la gente sabe. ¿Quién sabe cuántos más han sido, si cabe el término, fusilados, y después aparenta de que fue un intercambio de disparos? Nosotros particularmente, en estos 53 años que va a cumplir el pueblo cuestiona, y cuando estuvimos en la radio por casi 20 años, nunca creímos en el llamado intercambio de disparos. Parecería que siempre cuando hay un nuevo jefe de la policía o que alguien quiere que salga de la jefatura, en este caso director de la policía, pues siempre hay ¿cómo te diría? Una embestida contra ese jefe de la policía. Sin embargo, hemos visto que él, en el caso de Santiago, fue y sustituyó al comandante de Santiago. Naturalmente que los del destacamento Naco creo que están presos también, y creo que los de Ocoa también. Eso realmente se ha podido lograr gracias a que hoy tenemos en la cosa pública a un hombre democrático, a un hombre que respeta los derechos humanos, un hombre que llegó ahí no a hacerse rico porque llegó rico al gobierno, sino a servirle al pueblo dominicano tal y como lo hizo su padre. Que, como usted sabe, Mario Emilio Pérez, un hombre que sentó cátedras en nuestro país de honradez y de seriedad, ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya en la Revolución y ya cuando era ministro, viceministro del gobierno. Realmente nosotros hemos hecho muchos contactos, muchos comentarios para ver si la policía cambia de accionar. No es justo que tengamos que pagar una policía que muchas veces no hace más que agredir al pueblo que le paga. Parece que ni el jefe de la policía o los jefes de la policía, porque tampoco lo vamos a emprender con este jefe de la policía, sino con casi todos, no todos, pero casi todos los jefes de la policía que hemos tenido, piensan que esos dineros salen de los bolsillos del presidente de turno. No, eso sale de los bolsillos del pueblo dominicano, del alto empresario, del empleado público, del empleado privado, del simple chiripero que cuando va a comprar una camisa, un pantalón, unos zapatos, tiene que pagar un impuesto. De manera que lo que hay que concientizar primero a la policía de que ellos son servidores del pueblo, no servidores de un jefe o de un director, no servidores de nadie en particular. Ahora bien, si ellos creen que no le deben rendir un buen trabajo al pueblo, entonces que renuncien porque mientras el pueblo lo esté pagando, vamos a existir voces que le vamos a demandar de que están cometiendo abusos. Por suerte, por primera vez se ve que a policías son sometidos a la acción de la justicia, porque la justicia, o más que la justicia, el Ministerio Público en estos momentos, para nosotros, está dirigido por una persona que nadie, absolutamente nadie en este país
tiene calidad para cuestionar. Hubo una vez un procurador general de la República que quiso suapiar el piso con ella y no hizo más que explotar el pueblo indignado cuando este ex procurador maltrató específicamente a doña Miriam Germán, que de seguro vale más, 1 millón de veces más, y ha hecho más por este país que ese procurador. Ya tenemos un ministerio público que no responde a lineamientos políticos, que aunque muchos digan que no es independiente, sí es independiente. Sí es independiente. De manera que realmente para nosotros eso ha sido motivo de indignación. Y qué bueno realmente que me hiciera esa pregunta, porque quiero aprovechar además para comentar lo que pasó en la ciudad Juan Bosch, justamente con un grupo de haitianos que enfrentaron a las autoridades de migración. Señores, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo más que vamos a tener que ver de parte de los haitianos en República Dominicana? Yo leí hace unos días un artículo que realmente me hizo casi llorar de indignación, que fue el degüello de Moca, lo que hicieron los haitianos ya para el año 1805. Nosotros creemos que ha llegado el momento ya de que todo el mundo, aquel que se respete, aquel que cree en el pensamiento de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Lupón, pues le salga al frente a los haitianos. No es que Ercilio sea haitiano, Ercilio es dominicano, duartiano, seguidor de un Gregorio Luperón que enfrentó a los españoles, y Duarte, Sánchez, Mella enfrentaron a los haitianos. Entonces, esos grandes dominicanos de la restauración, de la independencia y la restauración, esas dos grandes guerras que tuvieron que librar, o esos dos grandes acontecimientos históricos, como fue el de 1865 contra los españoles y un siglo después contra los norteamericanos, también tuvimos que luchar contra los haitianos desde 1844 hasta 1854, porque el pueblo ignora de que fueron 12 batallas que tuvimos que librar para poder obtener la independencia nacional después de todo el sacrificio que hicieron los trinitarios. Y volviendo a la Policía Nacional, yo quiero decir que no son todos los policías, son un grupo que quieren buscársela, como dice el pueblo, a como de lugar, y muchas veces no piensan que cada acción negativa que hace un policía se refleja en toda la institución, pero más aún, cada acción negativa que hace un policía se refleja también en el gobierno. Y ya si hubiese sido un gobierno tiránico, represivo, como lo hemos tenido en República Dominicana, pero un gobierno que respeta los derechos humanos, que respeta las libertades públicas, que respeta la Constitución de la República, como un policía que no es más que un servidor del pueblo, igual que un mensajero de cualquier dependencia, porque recibe un cheque o recibe un pago mensualmente de los dineros del pueblo. ¿Cómo se da la tarea de accionar en tal forma para hacerle daño a toda la institución y por ende también al gobierno que dirige los destinos del país? Y otro suceso que enlutó a la familia dominicana, sobre todo a la familia televisiva, fue la muerte a destiempo, diríamos, de un hombre como Augusto. Que ya tú sabes, cuando se habla de Augusto Guerrero, se habla no solamente de la televisión dominicana, sino de Colorovisión. Claro. Donde él fue uno de los productores más exitosos y de más larga trayectoria laboral. Y el hecho de que tanta gente manifestara a través de los medios de comunicación su pesadumbre por este fallecimiento indica quién fue Augusto Guerrero. Sí, yo quiero agregar algo más. Debía realmente, con el material que él
proporcionó al pueblo dominicano a través de del canal, sobre todo del 9, fundamentalmente del 9, y del show del mediodía, que alguien prepare especie de un documental de 1 o 2 horas para que el pueblo conozca quién fue este señor. No solamente en la televisión, sino también en la publicidad. En la publicidad junto con Augusto Tomén. De manera que son cosas que lo sabe uno que está involucrado en estos medios, pero el pueblo realmente no lo sabe. Pero para que el pueblo sepa la valía de este hombre que se nos fue hace unos días, de Augusto, pues es para que se firme un documental de 1 hora y media, 2 horas, para que el pueblo lo conozca. Esa es nuestra modesta opinión y nuestra modesta sugerencia. Ahora que yo retomo la expresión que usé al principio de esta presentación en cuanto a tu condición de historiador, que yo sé que tú andas por los 80 años iniciándote en ese decenio, pero como tú te cuidas mucho, pues durarás mucho para beneficio de la democracia dominicana y también para satisfacción de tus parientes y amigos, que te dispensamos una gran simpatía y afecto fraterno, porque tú te adscribes y lo vives diciendo aquella frase encomiable de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Hay algo que es consustancial con el discurrir histórico de todos los pueblos. A veces el olvido, a veces la indiferencia frente a su historia, incluso con muchos sacrificios, como fue el caso de Juan Pablo Duarte. Yo he tenido discusiones con dominicanos, muchos de ellos historiadores, que al manifestar simpatía mayor por otro prócer dominicano, intentan rebajar la imagen y la historia de aquel grande hombre que se sacrificó por el país, sufriendo olvidos, exilio, entrega de sus bienes materiales para la lucha independentista y restauradora. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso que llamó Martí la eterna ingratitud de los hombres y por ende de los pueblos? Bueno, no solo eso que usted ha dicho, sino que Juan Pablo Duarte, si no hubiese existido un Duarte que a su vez hubiese aglutinado, como lo hizo aquel grupo que justamente el 16 de julio del año 1838 se reunieron en la casa de Chepita frente a la iglesia El Carmen para crear la Sociedad Patriótica La Trinitaria, que a su vez creó otras entidades, pero en esa, la Sociedad Patriótica La Trinitaria, del día 16 de julio del año 1838, de ahí nació todo, de ahí nació todo. Si no hubiese existido un Duarte con ese desprendimiento, con ese interés, con esa capacidad, con esa orientación que él recibió en su primer viaje que dio al exterior, que primero fue a España, después fue a los Estados Unidos. Aquí los haitianos a lo mejor no estuvieran gobernando todavía, aunque hoy hay prácticamente una intervención más pacífica de los haitianos, pero en aquel momento ellos gobernaban el país, dirigían el país desde el año 1822 hasta 1844. Creo que hemos tenido grandes patriotas, grandes hombres, sobre todo los que acompañaron a Duarte, y no solamente que lo acompañaron, sino que entregaron su vida, como fue el caso de Francisco Rosario Sánchez, que fue justamente fusilado en San Juan, en el Cercado, el día 4 de julio, día de mi cumpleaños, el día 4 de junio de 1861, porque él estaba opuesto, pero de una manera feroz contra la anexión a España. Y después ni hablar de esas
12 batallas que tuvimos que librar para obtener la independencia nacional, porque los haitianos se resistían a admitir de que ya habían perdido esta parte de esta isla. De manera que realmente habría que hacer programas de horas y horas para poder hablar de todas las batallas y cuáles fueron también sus principales protagonistas. Nosotros creemos que el pueblo dominicano, y nosotros hemos dicho muchas veces, hablo de nosotros, no me gusta mucho el yo, hablamos mucho de esto, es que el pueblo dominicano de hoy, la juventud de hoy, ignora la historia dominicana, y eso da pena, eso da lástima, eso da hasta ganas de llorar, que se haya prácticamente eliminado de la educación dominicana la historia, la que usted recibió, la que yo recibí, igual que la moral y cívica que usted recibió, que nosotros recibimos. De manera que realmente tal vez o sin tal vez no son los estudiantes los culpables, sino los que han sido sus profesores. Sus profesores, lamentablemente, todo parece indicar que se va a quedar así y que nos tocará a nosotros, en el caso mío, pienso que voy a durar unos cuantos años más, y a aquellos grandes historiadores, seguir diciéndole al pueblo, seguir diciéndole a la juventud, seguir diciéndole a los profesores qué fueron aquellos grandes dominicanos, qué fueron aquellos grandes patriotas, aquellos hombres que lo dieron todo, tan lo dieron todo que dieron hasta su propia vida por darnos una patria libre, independiente y soberana. Y hay que seguir con esos acontecimientos, porque después de haber logrado la independencia de los haitianos, tuvimos que enfrentar otras intervenciones. Los estudiantes ignoran que el pueblo dominicano ha sido tal vez o sin tal vez el pueblo que más ha tenido que luchar por su independencia. Los ingleses, los haitianos, los franceses, los españoles, los norteamericanos, con todos hemos tenido que luchar para poder mantener la independencia nacional. Lo último fue la intervención de 1965, que nadie pensó que una de las naciones más poderosas del mundo, o la más poderosa, Estados Unidos, iba a agredir de la forma que hizo a su pueblo amigo, República Dominicana, enviando 42,000 marines, simplemente porque no querían que Juan Bosch terminara su periodo. Por eso yo insisto siempre, o nosotros insistimos siempre, que aquí no hubiese existido ni revolución y tampoco intervención si no hubiese existido el golpe de Estado contra Juan Bosch. Eso fue lo que realmente desató los demonios en este pueblo y en casi todo el mundo. ¿Cómo es posible que un gobierno legalmente constituido como el de Juan Bosch, igual como lo es el de Abinader y otros gobiernos más que hemos tenido, señores, un grupo de fascinerosos dominicanos, la ultraderecha dominicana, con un sector de las Fuerzas Armadas y con un sector de la Iglesia Católica, fueron capaces de deponer el gobierno democrático de Juan Bosch, el gobierno que produjo la constitución más avanzada en abril del año 1963. Y eso le dolió tanto a la ultraderecha de la época, a los militares de la época, y por qué no decirlo, a los propios norteamericanos, porque aquí no se hubiese derrocado a Juan Bosch si no hubiese sido con el beneplácito de la Embajada de los Estados Unidos. De manera que esperamos que la respuesta que le dio el pueblo dominicano, que por cierto se cumplieron 57 años recientemente de esa grosera intervención, que la respuesta que el pueblo dominicano le dio a esa intervención de los Estados Unidos, nunca más a ellos se le ocurra volver a pisotear, a maltratar la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón, y de todos los patriotas más, la patria de Manolo Tavares Justo y sus compañeros, la patria también de Francisco Alberto Camaño Deñó. Está bueno ya, señores del norte, está bueno ya porque somos un país pequeño y pobre, pero millonario en dignidad, y lo hemos demostrado cuando hemos tenido que luchar con todas esas grandes potencias. En el caso de Haití, que fue el primer país que se independizó
en este caso de los ingleses, de los franceses, realmente contra ellos tuvimos que luchar también. Todo el mundo lo sabe, tuvimos que luchar también. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo dominicano? Mandarlo a la parte que ellos habían independizado. De manera que realmente cuando uno empieza a hablar de historia y le llegan a uno a la memoria esos acontecimientos. Mire, yo en estos días leí un trabajo sobre algo que la juventud dominicana ignora, que el pueblo dominicano ignora casi en su totalidad, que fue el degüello que hicieron los haitianos para el año 1805. Comenzaron por el sur, terminaron por el norte y en su huida por el norte se pararon en Moca, en la iglesia de Moca. La cerraron la iglesia de Moca y allí todo el mundo fue degüellado, incluyendo el sacerdote que, pensando en la buena fe de esas gentes, permitió que cerraran la iglesia con niños, ancianos y todo el mundo. Eso hay que decírselo al pueblo dominicano para que vea cuál ha sido el martirologio que nos hemos tenido que sufrir los dominicanos por culpa de ese estado, que por cierto fue el primero que se independizó, el primer estado que se, negro naturalmente, que se independizó del blanco, en este caso de Napoleón. Son tantas las cosas que uno quiere decir y que le llegan a la mente a uno cuando está, cuando tiene la oportunidad de hablar de un programa como este que se respeta, que uno dice, Dios mío, ¿qué más va a pasar en nuestro país? Entonces, todo esto, este recuento, estas pequeñas pinceladas de esos acontecimientos que hemos nosotros pues narrado en el día de hoy, esto realmente no ha hecho más que hacer que la República Dominicana se crezca. Mire, poca gente sabe cuál fue la magnitud de la intervención norteamericana en República Dominicana. No hubo un país en el mundo que no protestara, naturalmente comenzando por las Naciones Unidas, pero naturalmente como en ese momento estaba dirigía prácticamente este continente la prostituta internacional o el Ministerio de Colonia, como le llamó Fidel Castro, que fue la Organización de Estados Americanos, que legalizó la intervención norteamericana. Fue por eso, si no, no vienen otros países para crear la tristemente célebre FIT. De manera que realmente son cosas que uno dice, ¿y hasta cuándo tendremos que seguir soportando que se nos quiera maltratar en la forma que han hecho las grandes naciones contra República Dominicana? Ya nuestro eficiente técnico, Dauer Hidalgo, en combinación con Elvin Mejía de los Filos, dicen que hay que hacer una pausa con esta destacada participación del Sirio de los Burgos, accionista moral de Vertiente de Opinión. Igual que usted, el pueblo cuestiona. Exacto, eso es una amistad. Es increíble que el Sirio y yo nunca hemos tenido, como la mayoría de las amistades en el mundo, ningún lapso en que hayamos... Al contrario, cada día se fortalecen más por el respeto que no hemos tenido mutuamente. Sí, señor. Bien, recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche a través del canal del Sol, tanto en el sistema de Claro como de Altiz, y que además, si usted no puede ver este programa porque cualquier causa tuvo que hacer una diligencia o algo, pues el lunes después de las 2 de la tarde en YouTube usted lo verá repetido indefinidamente como otras comparecencias del Sirio Veloz Burgos. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el destacado comunicador Sirio Veloz Burgos, y él mencionó un acontecimiento que ha sido quizás uno de los más negativos de la historia dominicana, hasta el grado de que los que participaron en el derrocamiento del profesor Juan Bosch, 25 de septiembre de 1963, años después han mostrado su arrepentimiento, e incluso algunos han dicho, no fue un golpe,
fue una renuncia del profesor Bosch. Sin embargo, yo recuerdo que siendo locutor de Radio Universal en horario de 6 de la mañana a 10, en un anexo del Hotel Jaragua, la emisora propiedad de mi compadre y muy querido amigo Eli Pérez, cuando íbamos a iniciar la programación, que era un espacio cedido a Bruno Pimentel y a Carlos, ahora no recuerdo el apellido, pues entraron con rapidez al estudio, no llegaron a encañonarnos, no, pero dijeron, no pueden estar en el aire. Pero yo, no, porque mire el himno nacional donde está aquí, que no lo hemos lanzado porque no son las 6 de la mañana todavía. No puede transmitir. Bueno, Carlos González, ahora me acordé, locutor también destacado como Bruno Pimentel. Y recuerdo que poco después llegó Max Álvarez y señalando con dedo índice acusador a los 2 o 3 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas que estaban custodiando la emisora, les dijo, ustedes se van a arrepentir de esta acción. Y recuerdo que uno de los policías le dijo, ¿por qué usted lo dice? Dice, bueno, porque acontecimientos como este traen el rechazo de los pueblos y puede venir algo que será quizás un proceso sangriento. Y además, la democracia dominicana, después de 31 años de oprobio, de un tiranicidio sangriento, ustedes la han puesto prácticamente al borde del colapso. Quiera Dios que mis palabras no sean un preludio agorero, pero lo fueron el siglo. Eso es verdad. Bueno, realmente nosotros, no me cansaré de repetir, o no nos cansaremos de repetir, lo que sucedió el 20 de septiembre del año 1963. Teníamos un programa en La Voz del Trópico, informativo matinal, y era un programa de 5 a 7 de la mañana, y a las 5:30 llegaron 5 o 6 personas, encabezado por Máximo Fiallo, por Tomás Reyes Cerda, había un señor de apellido Faneite, y había un sacerdote que no entró a la cabina, pero se quedó ahí como para bautizar la barbaridad que ellos habían hecho o iban a hacer, y entraron a la emisora, nos pidieron que nos paráramos y nos fuéramos de ahí, y realmente cuando le dije que debía llamar al dueño de la emisora, Joaquín Custal, me dijo Máximo Fiallo con una pistola puesta en la frente, te he dicho que te salgan de aquí. No tuve más que hacerlo, no tuve el miedo que el bárbaro Tomás Reyes Cerda dijo, que estabas temblando. No, si estaba temblando tal vez era de indignación por lo que hicieron. Fue justamente con la presencia de un sacerdote. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, salir de ahí. ¿Qué hicieron ellos? Llamar, faltando 5 días para el 25 de septiembre. 5 días, fue el 20 de septiembre del año 1963. 5 días para el golpe de Estado. ¿Por qué fueron a esa hora? Bueno, porque sabían que nosotros, desde ese programa y desde el programa que teníamos de la agrupación patriótica 20 de octubre, apoyábamos a Juan Bosch. Y justamente tenían que silenciar las voces que habían apoyado a Juan Bosch desde que llegó a República Dominicana, y más aún después que era gobierno, que era presidente de la República. De manera que era justamente lo que estábamos disfrutando, un gobierno que respetaba las libertades públicas, que respetaba los derechos humanos, que respetaba a todo el mundo. Y eso no podía continuar para los bárbaros que siempre hay en los distintos países. Ercilio Veloz, indudablemente que la revolución de abril del 65, en la cual tú fuiste un destacado comunicador, diariamente
en la emisora constitucionalista. Lo doloroso de eso fue que al triunvirato sucedió en el año 66 el gobierno presidido por el doctor Joaquín Balaguer, que al surgir en un momento en que hubo confrontación bélica fratricida entre hermanos, pues surgieron los llamados sectores incontrolables, como lo llamó el doctor Balaguer, con muchos asesinatos de constitucionalistas, tanto militares como civiles, y eso es lo que más se habla, la represión durante los 12 años. Sin embargo, años después, mucha gente comprobó que sobre todo en el aspecto económico, el doctor Balaguer manejó bien la situación del país. ¿Tu opinión? Bueno, hay que aclarar, Mario, de que Joaquín Balaguer sustituye al gobierno de Héctor García Godoy, que fue el gobierno, un gobierno provisional que propuso la Organización de los Estados Americanos y que también fue refrendada por los constitucionalistas. Realmente, Joaquín Balaguer asume el poder el 1 de julio de 1966. Y cuando llega allí, pues cuando llega un pueblo armado, un pueblo intervenido, un pueblo lleno de odio, en ese momento, producto de la intervención norteamericana. Naturalmente que Balaguer no vino como Balaguer. Balaguer fue impuesto por los norteamericanos, porque si ellos derrocaron a Humboldt para que no cumpliera los 4 años, no iban a permitir que Humboldt volviera a la presidencia de la República, porque los americanos le tenían pánico a que hiciera un gobierno de corte comunista. Por eso lo derrocaron. Y si lo derrocaron por eso, no lo iban a apoyar ya en el 66 para que fuera candidato presidencial o que fuera presidente de la República. Volviendo a Balaguer, hay que decir que realmente tomó un país dividido, armado, intervenido, lleno de odio, con una izquierda que realmente habían saboreado lo que era enfrentar a los extranjeros y en este caso a los norteamericanos, porque muchos de los izquierdistas eran antinorteamericanos. Y yo creo, a estas alturas, uno pensando fríamente, que a Balaguer lo que le faltó fue valor para decirle a los americanos que lo dejaran gobernar y no responder simple y llanamente a las directrices de Washington, que fue lo que él hizo. Y por eso hubo tanta represión, por eso la banda, por eso tantos muertos, por eso realmente pasó lo que pasó con lo mejor de la juventud dominicana, después de lo que murieron con Manolo en las montañas. De manera que fríamente hay que ver de que cómo Balaguer cogió el gobierno. Hay que ver, repito, un pueblo dividido, un pueblo armado, un pueblo lleno de odio, un pueblo que lo que querían era que viniera, en el fondo los izquierdistas de la época no estaban de acuerdo con que se llegara a un acuerdo, que fuera García Godoy el presidente provisional. Esa es mi opinión, mi percepción. Ellos lo que querían seguir peleando porque querían ver cómo se instauraba un régimen de corte izquierdista en la República Dominicana, y eso no lo iban a permitir los norteamericanos y mucho menos los sectores conservadores de República Dominicana, incluyendo la Iglesia Católica. Indudablemente, yo recuerdo que Tomás Troncoso, que los dos laborábamos en esos años en la emisora Radio Universal de mi compadre Elis Pérez, me llamó pocos días antes de las elecciones del 66. Me dijo: Mario, ¿tú no crees que los yanquis, después que desembarcaron 40 y tantos mil infantes para impedir la reposición de Bush, van a permitir que mediante elecciones se le darán 4 años de gobierno con apoyo fuerte del país?
a Juan Bosch, ¿tú crees que ellos van a permitir eso? Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo podrían impedirlo? Y me dijeron, muy fácil. Los campesinos, ahí mandan, en cada campito pequeño, mandan los curas y los militares. Así es que ellos con sus familiares van a votar por Balaguer. Y por ende, vos perderás las elecciones. Y yo, como quizás tú y todos los que teníamos pensamientos progresistas, pensábamos que vos iba a ganar. Yo estaba seguro que vos ganarías porque en mi barrio de San Miguel había una fila cuando estábamos votando y Felipe Gil, mi querido amigo ido de tiempo, y yo estábamos cerca en la fila y me dice Felipe, mira, aquí, ¿sabes los únicos que van a votar por Balaguer? Me señaló dos ancianas que como longevas, pues eran de la derecha extrema. Y yo recuerdo que el día de las elecciones, cuando estaban pasando los números, Los boletines. yo vi que en esa mesa había ganado vos, pero por de ciento y pico de votantes, había perdido como por 10. Yo dije, ay, le dije a mi familia, me voy a apostar porque ganó Balaguer. Mira, tú, que digo, espérense. Si solamente ganó en esa mesa por 10 votos, donde yo creía que solo 2 iban a votar por Balaguer, pues ya Balaguer ganó, porque imagínate en un campo, Baoba del Piñal, o Cotuí, o Monción. En el sur profundo. ¿El triunfo de Balaguer o tú pensabas, al igual que Tomás Troncoso, por ese razonamiento, que ganaría Balaguer? Déjame decirte algo. Pocas veces, o nunca lo he dicho públicamente, en el balcón de la casa número 15 de la Isabel la Católica vivían los padres de quien fue mi esposa, Elsa Báez y Sol. Y hablando con ella un día, yo le dije que mi simpatía estaba con Juan Bosch, porque naturalmente por eso luchamos en la revolución, por el retorno a la constitucionalidad. Pero me beneficiaba más de que ganara Joaquín Balaguer. Y me dijo, ¿cómo? Digo, sí. Por muchas razones. Bono va a ganar las elecciones y no la va a ganar por eso mismo, porque los norteamericanos, si lo derrocaron a él en pleno gobierno constitucional, no va a permitir que Juan Bosch gane ahora, después de una guerra y una lucha fratricida entre hermanos. Ella dijo, no, pero eso no puede ser así. Balaguer no va a ganar. Digo, bueno, está bien. Cuando ganó Balaguer, yo le dije, ¿qué yo te dije a ti? Que Balaguer iba a ganar, que mi simpatía era Juan Bosch, pero que Balaguer iba a ganar y que a la postre también me convenía a mí que Balaguer ganara. Y lo demostró. ¿Por qué lo demostró? Porque él seguramente el 1 de julio del año 1966 y el día 4 de julio hay 2 nombramientos para Ercilio Veloz. El primero que fue, él le dijo a Luis Suárez que me nombrara director de Relaciones Públicas de Córdoba. Y Luis Suárez entendió mal y me nombró el mismo 4 de julio como director de Información Pública de Córdoba. Cuando va en la noche, él donde va Balaguer a decirle que él había cumplido con lo que le había ordenado, y Balaguer dijo, déme los cargos que yo le dije. Y cuando llegó Ercilio Veloz, en la lista que llevó, le dijo Información Pública, y Balaguer dijo, le dije que Relaciones Públicas, porque Balaguer siempre creyó que Ercilio Veloz firmó, Ercilio Veloz fue lo que firmó la carta, más bien, el sometimiento que se le hizo después de los sucesos en la calle Espaillat. Yo no firmé esa carta y tampoco tuve que ver con el retiro de esa acusación o de esa querella que se había puesto contra Balaguer y Caonabo Fernández. Lo que pasó fue, pasó algo más también, que Balaguer me cogió como esa simpatía. Un día, después de nosotros terminar el horario de 6 a 8 en la emisora constitucionalista, se aparece Máximo Fiallo en la cadena de radio que tenían ellos, llamando al pueblo de que
el gobierno de reconstrucción le da 48 horas al doctor Balaguer para que abandone el país. Yo escucho eso y subo al tercer piso donde estaba Camaño con su estado mayor y con sus ministros y le digo lo que está pasando. Y me dice Camaño, ve donde Franklin Domínguez que haga un comunicado diciéndole a Balaguer que pase para la zona, que le vamos a dar garantía aquí. Yo bajo y se lo digo a Franklin, nunca había visto un hombre escribiendo tan rápido una máquina mecánica como eso que hizo Franklin ahí. Escribió esa cuartilla así, subimos los dos y entramos, Franklin se lo entrega a Camaño, Camaño lo lee, echa un San Antonio, que era muy una costumbre de él, y me dice, toma, léelo tú y llámate a Balaguer. Yo bajé, lo grabé en un tono 8 arriba, y entonces me dijo, llámate a Balaguer. Yo no conocía a Balaguer, yo conocía a Tata Bautista, que fue mi profesora, y a José Quesada. Entonces, después que lo grabamos, que Franklin le puso pasarlo cada media hora hasta las 12 y después cada hora, yo llamo a José Quesada, y José Quesada llamó a Balaguer y llamó a toda esa gente. Y Balaguer pensó siempre que yo había escrito ese comunicado, ese llamado, ese ofrecimiento de Camaño. No, lo escribió Franklin Domínguez. Ahora, Camaño me lo dio a mí para que lo leyera en voz alta, en 8 lo leí. Y eso hizo que Balaguer me cogiera cierta simpatía, cierto, aparte que yo no firmé la acusación que cobardemente hicieron los cívicos, o no cobardemente, sino perversamente, porque buscaron 5 o 6 personas, muchachos de por ahí, del Conde, que no habían participado en la revolución. El único que participó en la revolución, en los sucesos de la calle Espaillat, fue Modesto Merano Munción, área Guayabita, que ese fue el único que firmó ese expediente contra Joaquín Balaguer. Nosotros no lo firmamos porque no lo llamaron, Unión Cívica no lo llamó a hacer ese tipo de cosas. Entonces Balaguer siempre estuvo pendiente a eso, de que Ercirio había firmado eso. Yo no firmé eso. Sí estuve en la calle Espaillat, sí estuve preso, sí estuve golpeado, pero nunca supe del expediente, ni que estaba sometido Balaguer, ni que estaba sometido a la justicia Caonabo Fernández, que fue el que dirigió las tropas policiales que atacaron las calles Espaillat. O sea que yo tuve la visión yo tuve de Tomás Troncoso, de que no era verdad que iba a dejar gobernar a Balaguer, que iba a dejar ganar a Juan Bosch para que Balaguer fuera derrotado, porque quien lo mandó para acá fue Johnson. ¿Y tú sabes cómo lo mandó Johnson? Cuando el día 15 no pudieron tomar la zona constitucionalista y el 16 en la tarde, Johnson desesperado se reunió con toda su gente y le dijo que la única persona que podía resolver el problema dominicano era el hombrecito ese de Trujillo. El hombrecito era Joaquín Balaguer. Por eso Balaguer viene ya después de esos acontecimientos. Nos traen los americanos al país. Bueno, claro, con el pretexto de que venía a la enfermedad de su madre. Sí. Nos dice Dauer que nos quedan 2 minutos solamente. Y Ercirio, con su proverbial modestia, ni me sugirió ni habló de los honores. Vamos a ver si tú rápidamente dices esos reconocimientos muy merecidos que te han sido otorgados en los últimos días. Bueno, realmente para mí ha sido el mayor reconocimiento que he recibido después de haber recibido el pergamino que me acreditaba como diputado al Congreso Nacional y el de Moca, el reconocimiento de Moca, que la UNESCO nos haya reconocido el 3 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Eso para nosotros tiene un valor extraordinario. Eso quiere decir que tanto para el Colegio de Periodistas como para nuestro embajador en la UNESCO, Andrés L. Mateo, pues no hemos trabajado en vano. Ha habido un reconocimiento de parte del Colegio de Periodistas y de parte de nuestro embajador ante la UNESCO, como lo es el embajador que nos representa allí. Por eso me siento mayúsculamente feliz, porque no esperaba eso. Me enteré de ese acontecimiento, de eso que iba a pasar el día 1 de mayo, y era el día 3. Así que imagínate, no tenía ningún contacto yo con ellos. De manera que gracias a ellos, tanto al Colegio de Periodistas como la UNESCO, por habernos tomado en consideración. Y ni hablar a Mario Emilio Pérez por haber confiado en nosotros en su magnífico programa que transmite toda la semana como lo es Vertiente de Opinión. Es mi programa, igual que El Pueblo Cuestiona, es de Mario Emilio Pérez. Bueno, siempre es bueno dialogar con este combativo y al mismo tiempo sereno, porque se dan esas características a veces contradictorias en las personas.
Y el sirio es muy sereno, muy reposado, muy reflexivo para tomar una decisión. Controlo mis emociones. Controlo mis emociones. Si no lo hubiese controlado hace tiempo, que estuviera muerto o preso. Sí, señor. Bueno, a ustedes las gracias por la atención que nos dispensan en este programa hoy con la honradora presencia del diestro comunicador Exilio de los Burgos. Hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Y al canal. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.